David Ponte es licenciado en psicología, especialista en inteligencia múltiple y en consejería familiar. Es Master Coach certificado por Europa Campus. Quiero darte la bienvenida, David, y te agradezco que hayas aceptado la invitación. David nos tocará el tema calidad mental. Eh, a partir de ese momento tienes 20 minutos para desarrollar tu tema. Gracias, David. Bienvenido. Oh, Javier, un saludo cordial desde acá de Sicuani. Aquí en Sicuani, que estamos al sur del Perú, por Cusco, estamos más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y curiosamente, en esta temporada que debiéramos estar más tranquilos, está lloviendo un poco y por momentos incluso se escuchan algunos truenos y relámpagos, así que de repente por ahí van a escuchar algunos sonidos fuertes, ¿sí? Porque por momentos nos acompaña este clima variado que hay por acá y que nos ha sorprendido también. Bueno, un saludo cordial a todos. Eh, Calidad mental es un tema interesante porque en nuestra labor como psicólogos encontramos personas que muchas veces están teniendo problemas con pensamientos, con su mente, que los lleva a veces a poder tener dificultades en la vida de pareja, tener dificultades en la vida laboral, en su relacionamiento con las demás personas, incluso en su trato hacia ellos mismos. Por eso es que cuando pusimos calidad mental, queremos contribuir un poquito a cómo poder mejorar nuestra calidad mental. Porque si logramos mejorar la calidad mental, vamos a lograr hacer cambios en nuestra vida. Vamos a poder mejorar. ¿Escucharon ustedes? Hay una canción muy conocida de antaño. Esta canción dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? ¿Sí? Y muchos le echan la culpa a la piedra, ¿sí? Cuando el problema no está en realidad en la piedra. ¿Sí? Pero hay quienes andan tropezando curiosamente con el mismo problema en su andar por la vida. Bueno, eh, el- los pensamientos son formar ideas, representaciones de la realidad. Es una actividad de la mente. ¿Sí? Son procesos mentales que se han formado, yo le llamo por nuestros antecedentes, por nuestro pasado, por lo que nos han ofrecido mientras estábamos en la etapa de gestación dentro de la mamá, lo que nos han ofrecido papá y mamá cuando estábamos creciendo, los docentes que nos han acompañado, los profesores, los adultos importantes que hemos tenido en ese desarrollo, han tenido mucho que ver con la estructura mental que hemos llegado a formar, lo que algunos también le llaman los paradigmas, los pensamientos que hemos formado y que normalmente los pensamientos son fruto de repeticiones que se han ido dando en nuestra vida y que nuestro cerebro ha absorbido, ¿sí? Y muchos de ellos pueden ser buenos incluso. Si tenemos pensamientos, estructuras buenas que nos permiten tener una ambición saludable de crecer, de mejorar, de asumir nuevos retos, de no tenerle miedo al cambio. Pero hay quienes a veces tienen temor a cambiar, tienen temor a emprender, tienen temor a hacer algo nuevo, algo diferente. ¿Sí? Ante un tropiezo, un fracaso, se detienen y se quedan ahí quietos, inmóviles, sin saber qué hacer. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la manera como pensamos actualmente tiene mucho que ver con todo lo que hemos vivido. Si tienes 20, 30, 40 años o más, la manera de pensar que tienes en ese momento es producto de todas las vivencias que has acumulado, que tienes. ¿Sí? Y como cada quien tiene una vivencia diferente, es que es difícil encontrar pensamientos o ideas parecidas o totalmente parecidas. ¿Sí? Entonces, primero hay que ser conscientes de eso, de esa diferencia. Luego, algo que es muy bueno es tratar de identificar qué tipos de pensamientos nos caracterizan a cada uno de nosotros. ¿Tengo pensamientos mayormente positivos o tengo pensamientos mayormente catastróficos, negativos? Yo tengo que ser capaz de analizar mis pensamientos porque hay una clave muy importante cuando uno quiere trabajar lo que es calidad mental. Identificar cuál es el problema, qué tipo de pensamiento tengo.
porque una vez que yo logro identificar los pensamientos, entonces podemos trabajar para poder cambiarlos. Recuerdo que a un cliente, paciente que vino, le dejamos como tarea, ¿sí? Hacer una lista de los pensamientos que él comenzaba a detectar, ¿sí? A la semana que él llegó, ya tenía una lista que él lograba identificar. Y en la conversación, ahí en el consultorio, él comenzó a darse cuenta de que su característica eran los pensamientos negativos. Tenía una estructura mental que lo llevaba al fatalismo. Por eso es que tenía dificultades para hacer cambios en su vida. Tenemos que comenzar a hacer un inventario de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, para ver si es que hay algo que ajustar, algo que cambiar para poder seguir creciendo como persona, como parte de una familia, en el aspecto laboral, para emprender también. Debemos atrevernos a hacer un inventario, o como algún otro diría, pasar nuestra mente, nuestros pensamientos por un filtro para ver qué pensamientos negativos quizás llegamos a detectar. Y si llegamos a detectar que nos estamos caracterizando por pensamientos negativos, hacer cambios. Parte del proceso, cuando logran detectar esos pensamientos que los aturden, que no pueden controlar, es a veces hurgar un poquito, investigar un poquito para ver desde dónde vienen, cómo se formaron. Muchas veces en la niñez, en la adolescencia, han estado sometidos a padres. Muchos de ellos, por ejemplo, algo que se encuentra bastante por esta zona, padres rígidos, autoritarios, ¿sí? Eh, que obligan muchas veces, no saben negociar o conversar con los hijos, porque no tenían las herramientas ellos, el conocimiento. Y eso muchas veces forma hijos también lamentablemente que tienen una rigidez en su pensamiento y que esa rigidez de su pensamiento incluso la transmiten en su postura corporal, en la parte gestual también. ¿Eh? Entonces, recuerden, nuestros padres pueden habernos marcado ya ciertas estructuras mentales. Hay que detectar los pensamientos, investigar un poquito la influencia que tuvimos en los primeros años y cuando logramos darnos cuenta de que hay cosas que cambiar, entonces tomemos la decisión de decir, hay que hacer cambios. Si no tomamos la decisión, nos quedamos ahí, nos estancamos. ¿Sí? Necesitamos hacer cambios, recuerden, para beneficio, ¿sí? Para beneficio de varios aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Vuelvo a repetir porque me encanta los matices que tenemos en nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja, la manera como criamos a nuestros hijos, en todo ámbito se va a ver esa rigidez. Hace poco en un taller de oratoria con niños, entró un niño que era muy inteligente. Eh, Le dimos el material y él se apresuraba a memorizarlo rápidamente. Inteligente, ¿sí? Lo retenía, lo memorizaba, salía y lo expresaba, pero su cuerpo y su rostro mostraban rigidez, ¿sí? A veces por demasiada exigencia de parte de los padres. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que hacemos, tratamos de que el chico, ¿sí? A esa inteligencia que ya demuestra, a esa buena memoria que hemos detectado que él tiene, que él pueda agregarle emociones positivas, ¿sí? Y cuando vemos su inteligencia, su capacidad de memorizar, y cuando él expresa, pero ya soltando el cuerpo, expresando de una manera más positiva, incluso el rostro mismo, la imagen es mucho más saludable que se ve en él. ¿Sí? Los padres a veces pueden habernos marcado ciertas cositas en nuestra vida, han marcado la estructura mental que tenemos o los paradigmas, pero en cierto momento nosotros tenemos que hacer un análisis y decidir hacer un cambio, mejorar. ¿Sí? Y eso tiene que ver muchas veces, aparte de cambiar ideas, pensamientos, hábitos que en algún momento se nos ha formado de manera
inadecuada, también prestarle atención a los matices emocionales que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Porque es tal vez la parte emocional lo que impregna las vivencias, los pensamientos, las palabras de otros en nuestra mente, ¿sí? Por eso que hay que prestarle atención a todos. Ahora, recuerda, si ya te diste cuenta que sí, por ahí hay pensamientos negativos, recuerda, detéctalos, ¿sí? Identifícalos. Y cuando los has identificado, la tarea que uno tiene, que nos sirve mucho mejor que trabajarlos solo mentalmente, es poderlos escribir en un papel, ¿sí? Uno empieza a detectar y a veces se da cuenta que durante un día uno tuvo 4 o 5 pensamientos negativos, ¿no? Y los logra llevar en una especie de inventario en un papel. Esto hace que al identificarlo y poder leerlo y verlo en un papel, podamos ser más conscientes de este pensamiento negativo que muchas veces incluso viene, y ese es el problema, viene sin que lo inviten, ¿sí? El pensamiento negativo, los pensamientos automáticos llegan y fastidian, ¿sí? Nos malogran el momento, ¿sí? Y se van tan rápido que no los hemos detectado. Pero cuando se empiezan a trabajar, a identificar, ¿sí? Ellos se dan cuenta, tuve este pensamiento que no me sirve de nada, tuve este otro pensamiento que solo me malogró el estado de ánimo, y este otro pensamiento, y comienzan a identificarlo. Y una vez que lo identifican, ¿sí? Podemos comenzar a debatirlo, a atacarlo, ¿sí? A veces con la ayuda de un profesional, la ayuda de alguien que está ahí contribuyendo a su mejoría, o a veces también con el debate propio, ¿sí? La clásica que se escucha a veces en algunas personas por este lugar es: no sirvo para nada, soy un inútil, ¿no? Hasta en niños a veces lamentablemente se le ha transmitido esas ideas. Pues tenemos que darles otras alternativas para que ellos aprendan. Si algo no te salió bien, bueno, lo intentaré de nuevo, ¿sí? Puedo hacerlo, voy a intentarlo otra vez, ¿sí? A buscar otras alternativas, pero no a descalificarse como que no pueden, que son unos inútiles o que no sirven. Comienza a corregir las ideas y pensamientos que ellos mismos han detectado. Eh, este debate incluso nosotros les recomendamos que lo puedan hacer también en un papel. Ellos escriben la idea negativa, ¿sí? Y luego ellos mismos atacan, contradicen, debaten esa idea negativa que surgió y que ellos detectaron, ¿sí? Y con ese ejercicio, la mente de ellos se comienza a preparar, primero para ya no dejarse gobernar solo por ideas negativas, sino a defenderse de esas ideas negativas y poder afrontarlas y quitarles valor a esas ideas y pensamientos negativos que suelen venir a la mente y que, recuerda, no te permiten avanzar. Cuando sacamos o vamos quitándole valor a esos pensamientos negativos de manera más consciente y comenzamos a ocupar ese lugar a propósito, conscientemente, con ideas positivas, ¿sí? Entonces comenzamos a tener como personas un deseo de cambio, un deseo de emprender, un deseo de no detenerme, que quiero continuar, que me arriesgo, voy a intentar hacerlo, planificando bien, pero me arriesgo a hacerlo, ¿no? Comienza a surgir un pensamiento que los va a llevar al crecimiento, calidad mental. Nosotros debiéramos comenzar a prestar atención cómo están nuestros pensamientos. Cuando lo detecto, ¿sí? Comienzo a atacarlo. Y esos son cambios que se van a ver incluso, en primer lugar, son notorios personalmente, ¿sí? Ya no eres tan rígido, ya no eres tan serio, comienzas a expresar emociones. Cuando hablas, comienzas a soltar palabras positivas, pues tu mente, tus pensamientos ya han tenido un cambio o están teniendo un cambio que luego lo vas a expresar en tu conducta y en lo que vas a verbalizar. Luego lo vas a dar a notar en tu relacionamiento con las demás personas, un cambio visible, ¿sí? Y cuando tengas o se te venga a la mente, como alguien dice por aquí, el bichito de querer hacer algo
mejor o algo nuevo, ¿sí? No vas a tener mucho miedo, ¿sí? Porque estás comenzando a tener un cambio que te va a llevar más bien a querer generar cosas nuevas. No le vas a tener miedo. O si tienes miedo, eso no te va a detener, lo vas a enfrentar, ¿sí? Porque tú comenzaste a preocuparte por la calidad mental, de que tus pensamientos sean más positivos. Yo quiero animarlos y a compartir con las personas a hacer este trabajo, porque este trabajo puede ayudar a mucha gente. Nosotros, con esto voy casi terminando, nosotros tenemos niños que a veces sueltan rápidamente palabras de autodescalificarse. Y en los talleres que hacemos, les ayudamos a que eso pueda mejorar. ¿Sí? Nos vienen parejas, a veces personas de manera individual, que tienen una lucha con sus propios pensamientos, ¿sí? Porque los pensamientos negativos los están, como dicen, matando en vida, no pueden avanzar porque esos pensamientos los dominan. Cuando ellos han detectado y han generado un cambio, su vida ha comenzado a tener un aspecto diferente. Entonces, trabajar los pensamientos es muy importante en el ser humano, porque de acuerdo a los pensamientos que tenemos, de acuerdo a las estructuras mentales que hemos formado, que queremos reestructurar, va a ser nuestra manera de sentir y también eso va a influir mucho en nuestra manera de actuar y eso va a ser un cambio grande en la vida del ser humano y ya si eres parte de un grupo, de una familia, ese cambio va a repercutir en ello. Eh, me gusta mucho leer la Biblia y hoy día me acordaba mientras preparaba esto y permíteme rapidito y con esto finalizamos. ¿Ustedes recuerdan de los 12 espías que fueron a investigar una tierra donde Israel eh, quería entrar, ¿no? Y cuando los 12 espías regresaron, hubo un pensamiento que todos tuvieron, ¿sí? Dice una tierra fabulosa, una tierra donde fluye leche y miel. Todos decían que era una tierra encantadora, pero había un pensamiento en 10 de ellos que decían, no, pero son hombres grandes, nosotros somos como insectos, ¿sí? Sus ciudades son fortificadas, como diciendo, no nos atrevamos a ir, ¿sí? Y de los 12, 10 pensaban de esa manera, y solo dos, ¿sí? Se atrevieron, vamos y conquistemos ese, ese pueblo, esa ciudad donde fluye leche y miel, ¿sí? Los pensamientos que tenemos o nos detienen o nos van a llevar a avanzar. Entonces hay que cuidar mucho los pensamientos porque eso van a determinar las cosas que vamos a poder hacer en nuestra vida. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos los compañeros que están aquí presentes.